Estimados amigos, bienvenidos una vez más a Labranza TV, Labranza TV. Queremos informar por devoción, con devoción y por devoción también. Y contar las noticias como usted las contaría. Sin más, un fuerte abrazo para todos. Le paso la palabra a doña Isabel. Empezamos el programa con lo habitual, que son los saludos muy rápidos. Después tenemos los titulares de prensa, que hay unos cuantos interesantes. Después de los titulares, tengo aquí el teléfono que tengo que bajarle. Me estoy escuchando a mí mismo y creo que no es conveniente ni seguro que me escuche a mí mismo. Ya está. Después tenemos los titulares de prensa, hemos dicho después el análisis. Tenemos a Hanna Beris con una interesante disertación sobre lo que está pasando ahora, como no, a don Marcos y también a don Isabel. Así que un programa interesante. Don Isabel, adelante. Bueno, y estamos con ustedes, que eso es lo importante. Salón, queridísima retaguardia espiritual de las FDI, amigos de este canal LTV, este lugar de confianza donde pueden estar tranquilos, sabiendo que aquí todos, absolutamente todos los que entramos, amamos a Israel y estamos dispuestos a escuchar esas noticias que benefician a Israel, que dan el buen nombre de Israel, y también a destapar todas aquellas noticias que están veladas, porque, mire, aparecen muchísimos casos que están hablando bien de Israel y de repente sueltan esa cuñita acerca de Israel que no nos gusta absolutamente a ninguno de nosotros, por lo menos de los que somos amigos de Israel. Por eso estamos aquí en este lugar de confianza. Venga, si está alguna vez, he leído en algún mensaje que las personas estaban un poquito preocupadas y tristes e incluso ya no tenían ganas de escuchar las noticias. Mire, vengan aquí, porque aquí es un lugar, como les digo, de confianza, donde pueden encontrar amigos de verdad, esa fraternidad que estamos consiguiendo, llamándonos y convenciéndonos de que somos la retaguardia espiritual de las FDI, hace que nuestro ánimo se levante, que calmemos nuestra inquietud y podamos sentir esa paz que, mire, el mundo no da. Y ya sabe quién la da. El Dios de Israel da una paz que el mundo ya quisiera tenerla, pero como no la busca, pues no la encuentra. Pero nosotros aquí sí, buscamos al Dios de Israel, buscamos a esa bendición para Israel, porque son pues algo muy especial para nosotros. Desde aquí, un privilegio, un honor estar aquí al lado correcto de la historia, al lado de Israel, pese a lo que le pese a muchos. Es una lucha, evidentemente, pero mire, que no es importante en la vida que no sea pues con ese valor y esa lucha para conseguirlo. Si no hay lucha y no hay un esfuerzo para conseguir algo, es porque realmente no tiene mucho valor. Por eso el estar aquí al lado de Israel cuesta trabajo, es verdad, mucho esfuerzo de tiempo, el de todos nosotros. Cuesta también esas discusiones con muchos, pero mire, es un privilegio y un honor defender algo que es verdad, defender la justicia y encontrar amigos como estamos encontrando. Y esos son ustedes, amigos. Muchísimas gracias. Vamos a los titulares de hoy y bienvenido a aquellos que se han suscrito al canal, a aquellos que se quieren unir, muchísimo mejor, y como no, a ese equipo de moderadores y moderadoras que están ahí pendientes de que todos estemos tranquilos, a gusto y fomentando esa cordialidad que hay en el chat. Vamos a los titulares y muchas gracias. Pues atención, entramos con el primer titular, el señor Netanyahu, y forma parte del tema que estamos tratando totalmente. Ha dicho que la ONU miente sobre que Israel no permite el ingreso de ayuda a Gaza. Este es un dato muy importante porque está sentando las bases de lo que está pasando y lo que va a pasar. Recuerde que el titular de hoy es muy fuerte, después lo vamos a tratar. Seguimos con los titulares y en este caso vamos a hablar del tema también con el señor Netanyahu, porque hace hace 2 días, hoy es día 27, y les recuerdo que son las 18:50 en España, las 19:50 en Israel. Ha dicho el señor Netanyahu que Israel y Estados Unidos están considerando opciones alternativas para traer a los rehenes a casa. Y la pregunta que nos hemos hecho es, ¿esto qué significa? Hemos hablado de ello antes de ayer también, así que continuamos con la misma serie
que no deja de ser la continuación de las noticias. Y siguiendo con los titulares de prensa, aquí tenemos el siguiente titular. La narrativa de hambruna de Hamás es una táctica utilizada en las conversaciones sobre los rehenes. Sí, una táctica absoluta. ¿De quién? Pues de la ONU en primer lugar. Porque hoy vamos a hablar de la ONU, que ya saben ustedes, y le hemos puesto en el previo, que la ONU está en pánico. La ONU está en pánico. 40 días para la victoria de Israel. Es el tema que vamos a tratar. Hoy es 27 de julio de 2025. Estamos en el día 660. Estamos en el ciclo de victoria y seguimos manteniendo nuestra petición, nuestro ruego, nuestra intercesión, porque el Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Y en este contexto es que vamos a ver cómo todas las noticias encajan de forma clarísima en el contexto de lo que está pasando. ¿Y qué se está pasando? Nos acercamos a la victoria de Israel, y eso a la ONU le tiene, pero que muy preocupado. Por eso la narrativa de hambruna de Hamás es una de las tácticas utilizadas para las conversaciones sobre los rehenes. Israel acusa a la ONU de no recoger ayuda en Gaza y dice que trabaja para facilitar su entrada. Sí, Israel está acusando a la ONU con lógica, porque es que la ONU no hace lo que tiene que hacer. Es más, ni hace ni deja hacer. Esto es como ese refrán que dice... El perro del hortelano. El perro del hortelano, que ni come él ni deja comer al amo. O sea, esto es así, ¿sabe usted? Pues estamos en ese contexto y esto es lo que estamos hablando en los titulares de prensa. 2 soldados de las FDI murieron cuando un vehículo blindado fue alcanzado por una explosión en Khan Yunis. Mira, el capitán que ven ustedes a mano izquierda, en la fotografía es Amir Saad, y a mano derecha está el sargento Inon Muriel. Son los últimos soldados que han caído en combate, y además ha sido autorizado el compartir sus nombres tanto por la familia como por las fuerzas de defensa de Israel. Y desde aquí nosotros, como siempre, lo que estamos pidiendo, estamos recordando, es que su memoria sea bendita. Seguimos con los titulares. Sí, las FDI anuncian pausas humanitarias diarias de 10 horas en zonas densamente pobladas de Gaza. Sí, lo que está haciendo Israel es decir, bueno, como la ONU se está poniendo en un plan de ataque continuo a Israel, dice, no os preocupéis, que os vamos a dejar 10 horas al día para que intervengáis conforme a las directrices que estamos manteniendo. Aún así, la ONU sigue insistiendo en su posición degradante en contra de Israel. Por tanto, la CFDI ha anunciado, bueno, vamos a hacer pausas humanitarias de 10 horas al día. ¿Qué más nos cuenta la CFDI? Pues las FDI lanzan ayuda aérea a Gaza por primera vez y prometen implementar pausas para las entregas de la ONU. Sí, tenemos imágenes también de ello, tenemos imágenes que la vamos a poner después en el tema del análisis, porque se están entregando mucha cantidad de ayuda humanitaria, pero le digo una cosa que no es un secreto, que todos lo saben, es que hay toneladas y toneladas almacenadas de alimentos en manos de Hamás. Aún así, las FDI están lanzando ayuda a través de ese... está prometiendo que la va a implementar, esas pausas de combates, para entregarlas, atención esto, a la ONU. Seguimos con los titulares. Las fuerzas de defensa de Israel interceptan un barco de activistas pro-palestinos que intentaban romper el bloqueo de Gaza. Ya saben ustedes cómo son esto de los barcos palestinos, ¿verdad? No, no son barcos palestinos, claro que no. Ni siquiera son barcos, ¿eh? Lo que son es, una cosa que flota en el agua, que se va a pique enseguida. Pero aquí el asunto no es qué tipo de embarcación es, porque no lleva ayuda humanitaria. Llevar 4 latas de sardinas, 2 refrescos y un vaso de refrescos o algo así, no sé, es un decir, ¿eh? Eso no significa ayuda humanitaria. Lo que tratan es de presionar a Israel para que, insisto en este dato, Israel se rinda. El barco, la ONU, y etcétera, 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 del cual seguiremos hablando en estos momentos. A continuación, Israel, ¿qué se dispone a hacer? Pues se dispone a permitir que Jordania y los Emiratos Árabes Unidos reanuden los lanzamientos aéreos humanitarios en Gaza. Pues eso es lo que está solamente haciendo Israel, sino diciendo también los jordanos, ¿queréis intervenir? Arabia Saudita, creo que era, ¿no? Hemos dicho. ¿También queréis intervenir? No os preocupéis, que os vamos a dejar espacio para hacerlo. Luego después ya nos contaréis cuál es la cosa. Pero el asunto está en la máxima presión que se está haciendo sobre Israel. El siguiente titular hace referencia una vez más a Hamás, que fíjese lo que está diciendo. Pues Hamás rechaza la reanudación de los lanzamientos aéreos de ayuda. En Gaza no necesita acrobacias aéreas, dice. Fíjese qué majos son los de Hamás, que no necesitan ayuda, no necesitan nada.
porque claro, esto les supone un grave peligro para ellos. ¿Por qué? Porque la ayuda humanitaria no la pueden ellos tomar de la ONU, no la pueden distribuir a quien quieren, no la pueden almacenar donde la tienen, y claro, esto les pone muy nerviosos, pero a ellos y a la ONU, que son los garantes de la supervivencia de Hamás. De esto es lo que van estos titulares. El siguiente nos habla de Francia. ¿Qué es lo que dice Francia? Francia reconocerá el Estado palestino en la cumbre de la ONU de septiembre, y esto lo anuncia Macron. Mira qué cara tiene, ¿eh? De amigo, es que de amigo del mal, totalmente. Esto parece una película de terror. No lo vamos a poner ampliado porque daría miedo. Pero lo que quiero decirles es que para septiembre, que no se preocupen, que no hay ningún problema para septiembre, porque Israel habrá tomado la directriz de lo que está pasando, pero es otra amenaza de Francia, de Inglaterra, de Europa, de la ONU. Creo que algún extraterrestre por ahí, que no sé si existen o no, pero creo que ha bajado por aquí. Parece ser, porque ya nada más faltaban ellos. Eso sí, para algunos se van a volver con esta información que tenemos en el día de hoy. Agárrense a las sillas, porque le va a empezar a dar vueltas la cabeza como a la niña del exorcista y le va a sentar muy mal. Pero esto es lo que trata nuestros titulares. Además de Francia, seguimos con los ministros israelíes que han dicho lo siguiente. Pues que los ministros israelíes se burlan y critican a Macron por premiar al terrorismo, al reconocer pues al Estado palestino. Al supuesto Estado palestino. Se ríen. Es que Israel se tiene que reír, porque si no se ríe, fíjese, esto es inconcebible, pero esas son las presiones continuas que está recibiendo Israel todos los días de todos los lados. Y por si fuera poco, después de Francia, ¿qué tenemos? Pues el Starmer del Reino Unido está bajo creciente presión para reconocer al Estado palestino. Sí, el líder de Inglaterra, del Reino Unido, dice que estoy muy en presión porque todos en mi propio grupo me están diciendo... Bueno, pues todo eso ya sabe que forma parte de ese espectáculo, ese show de la ONU y congéneres que tratan de acusar a Israel de todo lo que les sea posible hacer. Y por último, una noticia que no es curiosa, ni mucho menos es curiosa, pero nos sigue sorprendiendo, cosas como la siguiente. Pues un músico israelí afirma que lo echaron de un restaurante de Viena, en Austria, por hablar hebreo con sus amigos. Vaya, nos juntamos otra vez, ya no solamente es en España, con los camareros de ese estilo que echaron, parece literalmente. Parece que tendremos que hablar el árabe, que ese parece que no molesta. Eso no molesta. Pasa que tenemos problemas nosotros no tenemos capacidad de tantas lenguas. Sí, no sabemos tantos idiomas, somos políglotas, pero solamente del español y el castellano, creo que son dos idiomas. Pero qué terrible, ¿no? Como está Europa, ¿no? Increíble. Esto pasa hemos dicho, en Austria, ¿eh? Se han quedado sorprendidos porque este señor es muy conocido, es un músico internacional. ¿Qué va a hablar si es israelí y si es judío? Bueno, pues hablaba ambos idiomas, le han preguntado sí, pero ¿qué idiomas habla? Y bueno, pues hablo, creo que inglés, francés, sí. Muchos idiomas, pero ¿qué estáis hablando?, le dijo el camarero. Pues estoy hablando en hebreo. Bueno, pues no os atiendo y tenéis que iros de aquí, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la realidad con la cual vive Israel todos los días. Estimados amigos, vamos a pasar la pantalla, donde se va a pasar a la zona de los moderadores. Mientras hace el cambio, les voy a poner un vídeo de Hannah Beris. Atención, porque este es un vídeo breve, como los que suele ella hacer y compartir, en el cual está hablando para que comprendamos esa presión que está recibiendo Israel por todos los sitios, de lo que se le acusa, que si la ONU, que etcétera, etcétera, etcétera. Así que escuche a Hannah Beris porque nos va a servir de la introducción al análisis que vamos a hacer, que una vez más se vuelvo a poner en pantalla, que es 40 días para la victoria de Israel, porque la ONU hemos dicho que lo que está es en pánico. Así que permítame que le ponga el vídeo de Hannah Beris y continuamos con el análisis. Así que, doña Hannah Beris, adelante. Este video está destinado especialmente a quienes están convencidos o consideran que Israel es el único responsable por la continuación de la guerra en Gaza. No los antisemitas llenos de odio que demonizan, a los que uno puede presentarles 1000 pruebas de que las cosas son más complejas que eso, no van a escuchar porque están convencidos, no quieren que los datos de la realidad los confundan. Esto está destinado más que nada a quienes tienen legítimas preguntas, están expuestos a todo lo que circula por las redes, que realmente presenta una situación distorsionada, pero sin necesariamente animosidad. Se preguntan qué está pasando, que acaso solo Israel tiene razón, la ONU, todas las ONGs, todas están mintiendo. Hay un problema muy serio acá cuando parte
gran parte de la distorsión viene realmente de medios de comunicación internacionales, algunos supuestamente respetables, que en la práctica no lo son tal, y también del hecho que la propia ONU, que muchos perciben como un organismo internacional evidentemente más que legítimo, que repite todo lo que dice Hamás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo diría que está claro que la enorme mayoría de la ciudadanía israelí, siempre hay algún extremista, no es una sociedad de ángeles, hay de todo también aquí, pero la enorme mayoría de la sociedad israelí quiere que termine ya la guerra. El tema es que si estamos en una situación en la que se trata de negociar un nuevo alto el fuego, Hamás pone tantas condiciones que ya el presidente Trump dijo Hamás no quiere un acuerdo. Más que mencionarlo Trump, yo mencionaría uno de sus asesores que es de origen palestino y dijo Hamás es el responsable de que no se esté logrando un acuerdo de alto el fuego por todas las condiciones que pone, que evidentemente hace pensar que no quiere pactar nada nuevo. Con esa situación, si ahora Israel termina la guerra sin lograr un acuerdo en cuyo marco vuelvan los secuestrados, después de haber sido asesinadas 1.200 personas prácticamente el 7 de octubre en el sur de Israel, después de los cientos de soldados que cayeron en combate, con los 50 secuestrados allí, con Hamás que no entrega las armas, ahora en estas condiciones, suspender, o mejor dicho, terminar la guerra, significaría ante todo un peligro para los propios palestinos. Significaría que Hamás, la organización terrorista que los gobierna en forma dictatorial, con puño de hierro, desde junio del 2007, sigue estando en control de la Franja de Gaza. ¿Qué futuro depara eso para los palestinos cuando ya sabemos cómo usó Gaza, la preparó con anticipación para esta guerra, convirtiendo todos sus espacios civiles de hecho en espacios de operativos militares, hospitales, jardines de infantes, escuelas, todo sirvió para almacenamiento de cohetes, para comandos terroristas? Ahora detener la guerra, después de todo el sufrimiento que ha habido, por supuesto que también del lado palestino, con los 50 secuestrados aún en los túneles de Gaza, con Hamás en el poder, muy debilitado sin duda, pero sin dar el brazo a torcer, y aún con armas. Este mismo sábado hubo disparos de cohetes hacia comunidades israelíes aledañas a la frontera con Gaza. Eso condena tanto a los israelíes como a los palestinos a tener en el futuro, al menos inmediato y también intermedio, a Hamás enfrente armado, una organización terrorista que significa una tragedia para Israel y para los palestinos. Muchas gracias, doña Hanna Beris, por esta información que nos pone en el contexto. Bueno, como ustedes han escuchado, aquí el asunto está en que Hamás, por medio de la ONU, y la ONU, por medio de Hamás, siguen interfiriendo en lo que se tendría que llegar a un acuerdo. Pero aquí la clave de todo, el punto de vital importancia, es que hay 50 secuestrados. Hay 50 secuestrados que están siendo, y no lo puedo decir de otra manera, y mire que me cuesta emplear este término, le doy mi palabra de honor que me cuesta mucho emplearlo, están siendo torturados hace 660 días. Sí, estamos desde el 7 de octubre del 2023, han pasado 660 días. Faltan 40 días para que se cumplan los 700 días de esta guerra. Por eso el título que le hemos puesto en pantalla es 40 días para la victoria de Israel. Y lo que estamos diciendo en este contexto, en estos 40 días para la victoria de Israel, alguien dirá, pero ¿cómo que 40 días para la victoria de Israel? ¿De qué está usted hablando? Es muy probable que algunos de ustedes, por lo menos, que no han seguido habitualmente el programa o que esporádicamente entran, escuchan algo y salen, a lo mejor no tienen todo el contexto de lo que estamos diciendo. Pero es muy probable, y lo digo de esta manera cariñosamente, que la mayoría de los que estamos en el canal en este tiempo, y no solamente de ahora, hablo de mucho tiempo atrás, tenemos conceptos muy claros de lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque no solamente es saber lo que ha pasado antaño, eso hay que saberlo, pero y lo que está sucediendo hoy, por eso contamos la información. Aquí informamos todos los días de lo que está pasando, pero el objetivo no es solo que tengamos una amplia y verídica información de lo que sucede. Perfecto, eso es lo que queremos hacer, pero ¿para qué? Porque la pregunta no es por qué,
ya saben que lo he dicho muchas veces y dispénseme que tengo que repetirlo. Por lo general solemos decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Lo que sea, en cualquier contexto. Pero no nos preguntamos el ¿para qué me pasa esto? Bueno, esta mañana estaba comentando, y creo que es importante recordarlo, que hay muchos medios de comunicación, si no todos, voy a decirlo así, para no ser exagerado, solamente el 99,9%, no soy muy exagerado, ¿verdad?, que solamente informan de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué informan de Israel? Hombre, porque son un medio de comunicación, porque dan noticias, sí, pero ¿por qué de Israel? Porque hay infinidad de noticias de todo el mundo, del mundo entero mundial, y sin en cambio solo se están centrando, insisto, en Israel. ¿Por qué? Ya se lo he dicho esta mañana y se lo digo ahora, porque les da pingües beneficios, o sea, aumenta sus beneficios. ¿En qué sentido? En beneficios económicos, en beneficios de presencia en las redes, de que la gente va a consultar, etcétera, etcétera. O sea, es por esa razón. Ahora, ¿el para qué? ¿Será para que sepamos la verdad y tengamos conocimiento y a la vez nos formemos en el sentido de que tenemos una base de conocimiento que es buena y podemos tomar decisiones? No. No es eso el para qué. El para qué no es. Mire, esta es la diferencia entre los medios de comunicación y ciertos canales, canalillos y canaletes, que sabe usted, aquí tenemos una tesis doctoral acerca del tema. Y es que el objetivo, ¿cuál es? Cuando alguien habla de Israel, ¿por qué? Ya sabemos que lo hace porque les beneficia, de muchas maneras. Pero el para qué, desde luego la diferencia está en para bendecir Israel o para maldecir Israel. Punto. No lo evalúe de otra manera, ¿eh? No crea que la información es, pues es un poder. Claro que lo es un poder. Pero es un poder para hacer mucho daño o mucho bien. Debería ser para hacer mucho bien o todo el bien posible. Pero la comunicación es, los medios de comunicación, insisto, el objetivo que tienen, otra vez en su inmensa mayoría, con honrosas excepciones, es maldecir a Israel. Porque al final, cuando usted escucha el tema, el diálogo, el análisis, la información, al final lo que se queda uno en el pozo interno es decir, ¿pero qué me están diciendo? Y uno se siente mal porque realmente no están comunicando para informar, sino están comunicando para deformar. No están comunicando para bendecir, sino están comunicando para maldecir, que es hablar mal. Es muy fácil entender, ¿no? Mal decir, muy fácil decir mal, bendecir, decir bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué la ONU miente sobre que Israel no permite el ingreso de ayuda a Gaza? Esto lo ha dicho el señor Netanyahu, lo ha dicho cualquiera, ¿eh? Insisto, una persona como otra cualquiera, pero una persona con la responsabilidad que tiene, que no es compartida ni se puede comparar, mejor dicho, a nadie en términos generales. El señor Netanyahu ha dicho muy fuerte, la ONU miente. ¿Quién se atreve a decir que la ONU miente? Pues señor Netanyahu. ¿Y por qué lo dice? Porque tiene conocimiento de causa. ¿Y por qué? Porque ha dicho, la ONU dice que Israel no permite el ingreso de ayuda a Gaza. Una mentira enorme. Ha dicho hace un momento, Hannah Beris ha dicho hace un momento, pues que esos medios de comunicación que supuestamente tenían que comunicar, realmente lo que están haciendo es un trabajo nefasto de acusación contra Israel. Y la ONU, en primer lugar, es el apoyo básico que tiene Hamás y el resto de grupos yihadistas del entorno mundial. Ya sé que suena exagerado, pero esa es la realidad. Mire, durante una visita a la base aérea de Ramón, en el desierto del Negev, el primer ministro, señor Netanyahu, explica que Israel tiene que dejar entrar suministros a Gaza sin importar hacia dónde se dirija la guerra. O sea, es una presión. ¿Eliminaremos a Hamás? Lo ha prometido. Por eso, atención al dato, atención al titular, 40 días para la victoria de Israel. Ese es el dato que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos activado, ustedes lo saben también en el canal, y por favor le pido, yo le voy a pedir ahora sí, por favor, que lo anote y que ponga estas frases que las decimos siempre, ¿verdad? Active el modo fe. Hemos activado el modo fe para la victoria de Israel. Por eso lo que estamos diciendo, lo que nos estamos comprometiendo, estamos comprometidos con la bendición a Israel, tenemos que decir las cosas que
insisto, están pasando, información diaria, pero también lo que pasó, información contrastada, y lo que va a pasar, que es información que permite entender lo que sucede hoy. Porque lo que sucede hoy se va a reflejar mañana, lo digo en términos muy coloquiales. Los acontecimientos del futuro siempre son consecuencia de lo que ha pasado o está pasando. O sea, no es casualidad que se llegue a un enfrentamiento, por ejemplo, con Irán, de repente, sino porque previamente ha habido una serie de hechos, informaciones que se han dado que permiten hacer conjeturas con las cuales nos llevan a entender o analizar cuál va a ser el futuro. Bueno, pues aquí ahora, en el contexto que estamos hablando, que es que nos quedan, digo que nos quedan entre comillados, nos quedan, lo que digo es que hay 40 días que nos separan del día 700. Ya le hemos dicho que estamos en el día 660 de desde que empezó la guerra. Le hemos llamado ciclo de victoria. Hasta el día 700 le hemos llamado de 600 a 700 ciclo de victoria. Bueno, pues estamos a 40 días. ¿Qué es lo que va a pasar en estos 40 días? Se lo voy a decir someramente, con datos específicos, pero no profundizando absolutamente, sino describiendo de forma clara. Lo que va a pasar dentro de 40 días es que Israel va a tener una victoria sorpresiva, sorprendente, increíble. Increíble no significa que no se crea, sino que va a llamar la atención. Hablo de 40 días. ¿Por qué dice usted eso? Están diciendo algunas personas. No lo puedo explicar ahora en términos generales, pero le digo porque ya hemos hecho el análisis anterior de lo que sucedió, lo que está pasando y lo que va a pasar. Así es como hacemos análisis, No crea que es un análisis de futurología o de ciencia ficción o de algo que estamos suponiendo ahí, que estamos analizando lo que ha pasado, lo que está pasando y la previsión que hacemos de lo que va a pasar. Y la previsión que hemos hecho es que, y por muchas razones que no voy a entrar en ello ahora, es que nos acercamos al día de la victoria. Por eso estamos hablando del ciclo de la victoria de Israel. Todos los analistas están asustados ahora mismo. Porque, por un lado, están diciendo, acusando a Israel, pero esto ya le digo que es que además hasta los canales que son de carpintería, de cocina, de autos, de pintura, todos hablan de Israel. Sorprendentemente ahora todos hablan de Israel. ¿Por qué? Ya sabemos el por qué. ¿Por qué? Porque da pingües beneficios, atrae, llama la atención. ¿Por qué? Porque todo el mundo se preocupa por lo que pasa en Israel. Todo el mundo nos preocupamos. Pero, insisto, ¿con qué intenciones nos preocupamos? Uno es para saber lo que pasa y bendecir a Israel, y otros están preocupados para poder maldecir a Israel. O sea, tienen ganas de que Israel fracase. ¿Por qué crees que escuchan las noticias mucha gente? Porque quieren saber si Israel cae. Entonces, y perdóneme la comparación, esto es como un partido de esos de fútbol donde hay dos equipos que están, y muy mala comparación, es solo para entendernos, y que los que no saben de deportes pues dicen, bueno, ¿quién va a ganar o quién va a perder? Pero es que algunos dicen, no, yo quiero que gane mi equipo o el que yo represento porque quiero que el otro pierda, etcétera. Bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Bueno, mala comparación he dicho. Pero es que ahora mismo hay un sector muy grande de gentes, de muchos medios de comunicación, canales, canalillos y canaletes, que hablando de Israel, el objetivo que tienen no es informar de Israel, es maldecir a Israel. Porque al final, esta mañana he escuchado dos canales, que mire usted, normalmente no tengo tiempo, esa es la verdad, y tengo que escuchar pues muy esporádicamente si estoy haciendo un trabajo o estoy haciendo un diseño que puedo oír sin tener que perder la concentración, porque haciendo un programa no se puede estar escuchando varias cosas a la vez, por lo menos los caballeros no tenemos esa capacidad, creo que dicen que las señoras sí, nosotros no. Que hacemos una cosa y estamos ahí. Bueno, pues a veces estoy haciendo un trabajo que es manual y puedo estar escuchando. Bueno, he escuchado 2 o 3 canales diferentes, el comienzo, lo que estaban diciendo, y suelo escuchar la conclusión, y en cada uno de ellos, y muy, muy conocidos, muy reconocidos, al final es acusación a Israel. Al final todo lo que informan es para acusar a Israel. Sí, si hay guerra, si hay hambre, porque la culpa la tiene Israel. Si hay el problema que sea, la culpa al final siempre la tiene Israel. Eso sí, dan muchos datos, descripciones, señalizaciones, en dónde ha ocurrido, cómo se llama cómo se llama el otro, el tipo de Hammer que utiliza, de vehículo, los aviones, yo no sé, todos los datos que son interesantes, pero es que después de toda esa descripción, al final,
lo que se pretende es maldecir Israel. O sea, o lo digo de otra manera, hablar mal de Israel. Y al final usted escucha eso, escuchamos eso y nos quedamos con un pozo de negativo. Porque, hombre, yo pensé que iban a hablar de Israel. Y sí, hablan de Israel, claro que hablan de Israel. Las razones son, ya le hemos dicho, pero el para qué es lo más importante. Así que es una manera de analizar las cosas. Cuando usted escucha en medio la BBC, no quiero ni contarle, la DW alemana, la RAI, etcétera, etcétera, televisión española, ni contar quiero. Pues hay que saber por qué informan. Sí, ¿por qué? Porque ganan dinero, claro, por eso informan. Y como todo el mundo quiere saber de Israel, pues venga, informar. Pero el objetivo no es informar, porque no dicen la verdad. No dicen la verdad. Y de hecho, hemos visto lo que ha dicho ni más ni menos que el señor Netanyahu, que dice, la ONU miente. Oiga, si la ONU miente, ¿qué no harán el resto de organizaciones mentirosas del mundo? Porque los medios de comunicación tienen una grave responsabilidad. Lo ha dicho Hannah Beris, cuidado, que es una periodista de años de conocimiento, que ha trabajado en el sector de la información y que además, cuando pasan estas cosas, ella se comunica con los medios que ha incluso trabajado en ellos, de corresponsal, ha estado muchos años también de corresponsal en medios españoles, también ha estado en Gaza, ha recorrido medio mundo con su información. Bueno, sabe de qué está hablando. Y ella misma está reconociendo, lo dice, oye, que es que los medios de comunicación tendrían que ser otra cosa de lo que son, porque están mandando una información siempre en contra de Israel, sea lo que sea, hasta lo mejor que pueda hacer Israel, que es, por ejemplo, tener 10 horas al día, como estamos diciendo ahora, una franja abierta de 10 horas para que distribuya la ayuda humanitaria sin intervención militar, o sea, sin enfrentamientos, hasta eso lo están criticando. O sea, si no permite la entrada de ayuda, evidentemente le critican, pero si la permite y para que haya unas horas de pausas en los combates, le critican, y si lo lanza por los aviones, le critican, y si no lo lanza, le critican. Le pongo un vídeo, porque también me estoy yo aquí hablando y hay que saber de qué se está hablando y tenerlo información. Mire, un proyectil ayer alcanzó un centro de distribución de ayuda humanitaria, lo intentaron. Estas imágenes que ven son las zonas de la pausa táctica en Gaza, y aquí ven imágenes del lanzamiento por aviones de carga que lanzan, como ustedes ven, en paracaídas, ayuda humanitaria a muy baja distancia del suelo, realmente muy bajo. Además, se pretende que llegue a sitios donde no lo puede controlar jamás. Las imágenes que ven son compartidas por las fuerzas de defensa de Israel, que son muy interesantes. Mire usted, lo que ven ustedes allí al fondo son gazatíes, hay que hablar así, son gazatíes que les han dejado la ayuda humanitaria en un camión para que la tomen. Las fuerzas de defensa de Israel están separadas, no sé cuánto puede haber, 50, 100 metros, no estoy seguro del dato de la distancia, pero muy cerca, aquí se ve la imagen, muy cerca. Bueno, están diciendo, esto se oye en el audio, está diciendo el comandante, el que lleva el grupo de los soldados, no disparen, todos tranquilos, que no pasa nada, están recogiendo los alimentos. Y fíjese, observe este dato, los gazatíes, lejos de amenazar a Israel, le están aplaudiendo y le están dando gracias y le están dando vítores. Esto se escucha en el original del audio, que insisto, no lo pongo el audio. Pero están dando gracias a Israel por haberle dado los gazatíes. Ahí no están los de Hamas, está claro. Imágenes que hacen referencia a la carga de material de ayuda humanitaria que Israel está compartiendo, insisto, con Gaza, en sitios donde, esto es el asunto importante, son en sitios donde Hamas no puede tener, puede tener acceso a ellos, pero no puede tomarlo todo, porque ahora el asunto está que, una vez más, Hamas quiere tomar el control de la ayuda humanitaria, que es lo que quiere también la ONU. Eso es otro dato que es muy importante tener en cuenta. Las imágenes que ven, como le estoy diciendo, hacen referencia a esta situación. Mire, ha dicho, para lograr este objetivo, que eliminar a Hamas, ha dicho el señor Netanyahu, que nos faltan 40 días, eso se lo digo yo, no lo ha dicho el señor Netanyahu, que quede claro, después no digan que ha dicho el señor Netanyahu, no, lo ha dicho don José. Don José ha dicho que quedan 40 días para la victoria de Israel.
Sí, yo estoy comprometido con mis palabras, porque tengo, como le he dicho, yo he activado, no sé si usted lo ha activado o no, yo he activado el modo fe para la victoria de Israel. Y sí que le pido, sí que se lo digo, yo se lo ruego, se lo sugiero, le animo a que usted active el modo fe para la victoria de Israel. ¿Y cómo se activa el modo fe? Pues oiga, el movimiento, ¿cómo se genera? Andando, ¿no? Bueno, pues el activar el modo fe significa vocalizando, compartiendo, pidiendo. Al que pide se le da, al que llama se le abre, al que busca halla. Estamos buscando la bendición de Israel, llamando por la bendición de Israel, clamando por la bendición de Israel, para que pueda recuperar a los 50 rehenes que tiene Hamás en el campo de concentración subterráneo de Gaza, controlado por Hamás. Esto hay que saberlo. Hay que saberlo. Por eso le pido, por favor, usted que está ahora escuchando o viendo el programa, si le es posible, porque tal vez está usted en una situación en la cual no puede escribir porque está viéndolo en un televisor, o está conduciendo, o está en un teléfono o un celular pequeño y no puede escribir, lo que sea. Si usted puede escribir, por favor, en el chat ponga: yo también activo el modo fe por la bendición de Israel, para la victoria de Israel. Dígalo como usted crea conveniente, pero diga: activo el modo fe para la victoria de Israel, porque aunque a usted le pueda parecer que es algo digital, es que mire, lo que habla nuestra boca sale de nuestro corazón, eso está escrito. Por tanto, cuando uno dice tengo que activar el modo fe, significa que uno empieza a tomar, porque es una petición. Es una petición. Recuerden aquellos que dijeron: aumenta nuestra fe. Recuerde aquellos. ¿Por qué? Porque necesitamos aumentar nuestra fe. Y eso es lo, en palabras más modernas, más coloquiales, es activar el modo fe. Todos tenemos el modo fe dentro, todos los seres humanos tienen el modo fe, pero algunos no lo activan y se quedan solamente con gestos, con palabras, con acciones meridianas, pero no llegan a activar el modo fe. Active el modo fe, por favor, y compártalo en el chat, porque lo que usted está haciendo cuando lo está compartiendo, también en el chat, dígalo por todos los sitios. Diga: estoy activando o he activado el modo fe por la victoria de Israel. Porque lo que está pasando, insisto, lo que ha dicho Netanyahu es, para lograr el objetivo de eliminar a Hamás, que ese es el objetivo, porque si no, no se puede librar a los rehenes. Es que para liberar a los rehenes hay que vencer a los que los retienen. Para entrar en el campo de concentración de los nazis, habría que sacar a los nazis, vencerlos, sacarlos y tomar posesión, autoridad dentro de esos campos. Bueno, esto es sencillo de entender, pero para la ONU no es sencillo de entender. Para los enemigos de Israel no es sencillo de entender. Solamente para aquellos que tienen activado el modo fe pueden entender estas palabras. Ha dicho el señor Netanyahu: para lograr este objetivo, que es vencer, a eliminar a Hamás, la victoria, así como la liberación de nuestros rehenes, que es la consecuencia. Si hay victoria, hay liberación de rehenes. Estamos avanzando en la lucha y en la negociación. Dos fuentes de intervención: a través de fuego de lo alto y a través de la negociación. Vamos a hablar, ha afirmado el señor Netanyahu. Sea cual sea el camino que elijamos, tendremos que seguir permitiendo la entrada de suministros humanitarios, aunque sea de forma mínima. Lo hemos hecho hasta ahora y lo seguiremos haciendo. La semana pasada, en medio de las acusaciones contra Israel, que han sido salvajes, agresivas, deprimentes, angustiantes y todo lo que se pueda más decir, estas acusaciones contra Israel dicen que están matando de hambre a los habitantes de Gaza. Mire, quien está matando de hambre, en todo caso, a los habitantes de Gaza es Hamás, que tiene, insisto en este dato y que hay que decirlo porque no, lo que decimos aquí probablemente, no digo exclusivamente, pero probablemente no lo va a escuchar usted en otros canales. Probablemente, alguno tendrá que decirlo, espero que lo diga más de uno, que Hamás tiene almacenados toneladas de alimentos que los controla y los tiene, por un lado, para ellos y para sus familias y para sus gentes y para sus terroristas, lo digo así como es,
y por otro lado para amenazar y para intentar que haya hambruna con la cual poder acusar a Israel. O sea, en otras palabras, Hamás tiene toneladas de alimentos almacenados que en algunos casos se están pudriendo y que la ONU no quiere repartir porque no tiene el control de la repartición de esos alimentos, que quiere controlarlo, porque claro, no solamente es que va a entrar alimentos o ayuda humanitaria, que serían alimentos, medicina, agua, etcétera, etcétera. No, lo que quiere es poder transportar todo lo que considere que es ayuda humanitaria a Hamás. Con esto creo que está muy ampliamente descrito el problema. Bueno, ha dicho Netanyahu que ha aumentado drásticamente la cantidad y los canales de ayuda que ingresan a Gaza. Ha aumentado rápidamente, que ha sido un cambio radical respecto a la política que el mismo Israel se había marcado a partir de marzo. El primer ministro acusa formalmente, cuando lo digo de esta forma es para que entiendan que es algo oficial, no es un comentario, que bueno, voy a comentar algo, no es un análisis, ni un comentario, ni una información cotidiana. Ha acusado a la ONU de mentir sobre Israel. Y esto es una acusación que no es actual, es en el pasado, sigue siendo en el presente, y a lo menos durante 40 días por delante lo seguirá haciendo. Después de los 40 días veremos lo que pasa en la ONU. ¿Es otra advertencia mía? No, advertencia no. Análisis, yo no advierto nada. ¿Y cómo yo voy a advertir? ¿Pero quién soy yo? Yo estoy analizando y comparto la información. Si usted la considera relevante y considera que es importante, pues lo primero que va a hacer es decir, vamos a ver, vamos a estar pendientes y lo primero, para que tengamos conocimiento de causa, vamos a activar el modo fe para que podamos entender y podamos ayudar a Israel. Porque creo... Y dígame si no es así, y si no es así, pues me lo dice usted también. Los que estamos aquí en este momento y los que después van a escuchar, ahora estamos en vivo, en directo. Después, cuando acabemos el tema de hoy, el análisis de hoy, pues entonces vendrá, lo que le digo, automáticamente YouTube lo pone en diferido. Ya lo ven muchas personas también en diferido. Pero los que estamos aquí ahora mismo en directo, yo creo que todos tenemos la inclinación y el deseo y la fe y la constancia para bendecir a Israel. Ese es el objetivo de este canal, bendecir a Israel, porque está escrito: al que te bendiga, ha dicho el Dios Todopoderoso, le bendeciré, y al que te maldiga, le maldeciré. Oiga, si esto es más fácil, esto es lo más sencillo de la vida, pero claro, como hay tanta maldad y tanto engaño. Bueno, escuché esta mañana algunas cosas en contextos religiosos que es que ya, mire, vamos, que me están dando ganas de empezar a dar algunas lecciones de carácter religioso, porque es que me parece ya lo último que estoy escuchando, aparte de la ONU, es que hablo de canales que hablan esas mezclas, pero además que hablan con una facilidad de cuestiones relacionadas religiosamente hablando con Israel, que es que ya uno se queda, dice, pero no es posible que este tipo que está hablando de siempre de otras cosas y además siempre en contra de Israel, ahora resulta que le están interesando los temas escatológicos del futuro de Israel y no tiene, de verdad se lo digo y no con ánimo de ofender a nadie, ni santa idea. Pero es que ni santa idea lo que están... Es más, decía, pero eso existe, esa palabra, esa cosa, pero con otra persona que supuestamente sabía algo del tema. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la presión contra Israel es por todos los lados, a nivel político, a nivel religioso, a nivel de la ONU, a nivel de los partidos, a nivel de los grupos, a nivel, insisto, de todos. Por eso, si usted es de los que está aquí es porque lo es, si no, no estaría. Porque si aquí entra una persona a este canal y escucha lo que estamos diciendo, una de dos, o sale corriendo o le empieza a dar vueltas la cabeza como la niña del exorcista porque se vuelve loco, o dice, he encontrado la tierra que estaba buscando, he encontrado este lugar, he encontrado un sitio donde puedo expresarme con libertad, con respeto, con mi amor a Israel, y no tengo que renunciar a nada. O sea, aquí no le pedimos a usted que se cambie ni de grupo religioso, ni de iglesia, ni de partido, ni de ideas, no le pedimos en absoluto que haga usted cambios de nada, de lo que usted crea o no crea, o deje de creer. Lo que estamos diciendo es que estamos bendiciendo al pueblo de Israel sin mirar cuál es nuestro trasfondo ni político ni religioso, porque cuando un día nos enfrentemos, y nos vamos a enfrentar un día con el Creador, con aquel que todo lo juzga, con el juez de jueces,
no se nos va a preguntar, pero tú de qué grupo eres, o eres derecha, de izquierda, del centro, de un partido, de una iglesia, de un grupo, de una religión. No crean que nos van a preguntar eso. No vamos a llevar el cartel aquí, una etiqueta, soy de no sé qué grupo. Y lo digo con todo respeto por todos, ¿eh? Lo que digo con esto es que tenemos una función muy importante, que es bendecir Israel. Por favor, bendiga Israel, compártalo, haga que se enteren las gentes, porque somos muchos ya, ¿eh? Sí, estamos muchos, hemos superado un número muy importante y todavía llegamos al objetivo de los 300.000 que está en la parte superior de la pantalla. Estamos con ese objetivo, estamos acercándonos a pasos agigantados. ¿Y esto qué permite? Pues que se extienda más el mensaje. Claro, nosotros tenemos la intención y el deseo, la voluntad de que se conozca la verdad y que esa verdad lleve a bendecir Israel. Así es de sencillo. Nosotros estamos analizando, informando, compartiendo con un objetivo. ¿Cuál es? De que se bendiga Israel. El objetivo nuestro no es decir, somos un medio de comunicación, que no lo somos. Somos periodistas, que no lo somos, gracias a Dios. Lo que somos es gentes con un corazón transformado para bendecir al pueblo de Israel, porque hay que ser muy cortitos en la vida para no saber que el gran eslogan, si lo puedo decir así, que se escribe en las nubes en el cielo y que no ven, aunque esté escrito en letras de oro, y es que el que bendiga a Israel, Dios lo bendice, y el que lo maldiga, Dios lo maldice. Significa que lo enjuicia. Así que, oiga, nosotros somos de los que creemos lo que dice el Eterno y vamos a bendecir a Israel. Solamente por, oiga, hablando en términos humanos, hay que ser por egoísmo puro. Decir, no, es que yo, ¿cómo voy a contradecir al Eterno que me dice, yo le creo, que si yo bendigo a Israel, Él me bendice? ¿Yo le voy a contradecir? Pero vamos, sería el colmo de los colmos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando. Por eso le insisto, por favor, en rogarle que bendiga usted al pueblo de Israel y que lo exprese con gratitud, lo exprese con sus propias palabras, diciendo, activo el modo fe por la victoria de Israel. Continuando con lo que dice el señor Netanyahu, y con esto voy a terminar esta sección, ha dicho que acusa evidentemente a la ONU de mentir sobre Israel y dice que no permitiremos la entrada de suministros humanitarios si sigue esta presión mentirosa absoluta contra Israel. Pero yo le digo una cosa, un avance, ya le voy a ir avanzando. El asunto no dura más de 40 días. Así que ya empiece usted a contar el reloj. Mire, le hago una sugerencia, se me ocurre ahora, no lo tenía ni planeado ni pensado. Pero sería bueno tener en el calendario, si es que tenemos calendario, si no hagamos uno, hoy pongamos, estamos en el día 660, quedan 40 días para el día 700, vaya poniendo día 1, día 2, día 3, hasta que lleguemos al 40. Y si tiene curiosidad, interés, anote lo que vaya pasando, porque lo que va a pasar es esto, va a haber una progresión de victorias de Israel en todos los campos. Análisis. Puro análisis ahora, ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar en estos 40 días desde aquí al día 700? Que va a haber una serie de victorias en todos los planos. En el plano militar, en el plano de la información, en el plano de a los avances, lo que llaman, pues con la ONU, con los analistas, van a ser avances todo, avances. A veces cortos y a veces más largos, pero estos avances lo que van a determinar, lo que van a suponer, es que vamos a ver la progresión de la victoria. ¿En cuánto? Antes de 40 días o en 40 días. Así que lo que ha dicho Netanyahu, ha dicho, hay convoyes de ayuda asegurados. Los ha habido desde siempre, pero hoy es más que oficial. Palabras literales. No habrá excusas. Seguiremos luchando y seguiremos actuando para lograr todos nuestros objetivos de guerra hasta la victoria completa. O sea, el primer ministro se ha reafirmado en la victoria completa. Por eso estamos diciendo que ahora mismo la ONU, lo que le sucede, y lo digo honestamente y literalmente, la ONU está en pánico, porque está viendo cómo Israel está superando todas las mentiras, los engaños, las presiones, los ataques. Oiga, que ha arrasado con Siria. Sí, ha ganado a Siria, ha vencido a Siria, ha vencido al Hezbollah en el Líbano, ha vencido en Siria al Bashar al-Assad. El que tiene que vencer ahora es al siguiente, que también está ya controlado. Ha vencido a los hutíes, los ha vencido, ni contarle quiero de lo que ha hecho con Irán. Pues todo esto es una progresión de victorias en el plano militar, en el plano diplomático y en el plano de la información.
Mire, Israel está decidido a decir las cosas como son. Al pan pan, el vino vino, el agua clara y el chocolate espeso. Y nosotros estamos a su lado. La entrevista que hemos tenido hace pocos, antes de ayer, interesantísimo también. Sí que dése una vuelta por lo que vamos programando anteriormente, porque todo está totalmente relacionado. Así que, atención, la ONU en pánico. ¿Por qué? Porque teme la victoria de Israel. La teme y se la está viendo venir. Por eso está muy nervioso la ONU, muy nervioso, especialmente el jefe de la ONU, el señor Guterres, Antonio Guterres, está asustadísimo, está preocupadísimo porque se le viene encima una grave responsabilidad por lo que ha hecho, que un día va a ser juzgado tanto a nivel de la tierra como en los cielos. Nos vemos después. Le dejo con don Marcos. Escúchele información de primera hora. Saludos amigos, hoy es 27 de julio. Les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Miren, hoy les quiero traer dos noticias que son el tema de la ayuda humanitaria en Gaza y qué es los expertos del Servicio de Inteligencia de Israel dicen que qué es lo que se debería o qué es lo que se debería cambiar ahora. En los últimos meses se comenta en todos los medios de comunicación que la situación humanitaria en la Franja de Gaza ha vuelto a ser el centro del debate internacional. Miren, Hamás está creando, como ya he dicho más de una vez, una campaña en contra de Israel por el tema de la ayuda humanitaria. El problema aquí es que Hamás está, digamos que, dando las últimas bocanadas. Y la única forma de poder llamar la atención y que jamás no se desvanezca y desaparezca es a través de estos debates que hay sobre el tema de la ayuda internacional. Ellos están diciendo que hay una hambruna desesperante dentro de Gaza y esta es la campaña que están lanzando al mundo y el mundo traga con ello. El mundo quiere de alguna forma de que se entre en Gaza ayuda humanitaria y que dejen a la ONU entrar para esa ayuda humanitaria. Diversos organismos de la ONU y ONG denuncian que las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria junto con la destrucción de infraestructura clave han llevado a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, particularmente en el norte del enclave de Gaza. Se habla incluso de hambruna inminente, especialmente entre los niños. Yo creo que ustedes han escuchado más de una vez esta hambruna inminente, y en especial entre los niños. No es la primera vez que les venden la hambruna en Gaza. Sin embargo, presten atención, por favor. Gaza no es la única región del mundo que enfrenta este flagelo. Hoy en día, varias crisis simultáneas están dejando a millones al borde del colapso alimenticio. Y a continuación vamos a repasar los focos más críticos. Otros países que sufren hambruna o están al borde de ella. El primero es Sudán del Sur, una crisis alimentaria una de las crisis alimentarias más prolongadas del mundo. Las causas: el conflicto armado interno, desplazamientos masivos, inundaciones y sequía. Más del 60% de la población sufre inseguridad alimentaria severa. Luego está, aparte hay Sudán y hay Sudán del Sur y luego hay Sudán. Y Sudán, desde el 2023, el conflicto entre el ejército y las RSF ha dejado millones sin acceso a alimentos básicos. La ONU estima, y presten bien atención, que más de 18 millones de personas están en riesgo de hambruna. Ahora vayamos al Yemen. En Yemen, 8 años de guerra civil han devastado el país. La ONU ha calificado la situación
como la peor crisis humanitaria del mundo durante varios años consecutivos. Más del 40% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda. Pasemos ahora a Etiopía, en la región de Tigray y otras zonas. Tras el conflicto entre el gobierno federal y las fuerzas de Tigray, las restricciones al acceso humanitario y las sequías han provocado una catástrofe alimentaria. Las condiciones aún son críticas, con más de 20 millones de personas necesitadas de asistencia alimentaria. De aquí pasamos a Somalia, sequías extremas, conflictos internos y ataques del grupo Al-Shabaab impiden la distribución de ayuda. En el 2022 y en el 2023, miles de niños murieron por desnutrición severa. Más de 6 millones están en situación de emergencia alimentaria. Y por último, Afganistán. Desde la toma del poder por los talibanes en el 2021, las sanciones internacionales y la retirada de ayuda han incrementado el hambre masiva. Más del 50% de la población enfrenta inseguridad alimentaria aguda. Según resumen los medios internacionales, Gaza forma parte de un panorama global de crisis alimentarias muchas veces invisibilizada. La hambruna no es un fenómeno aislado, es la consecuencia directa de conflictos prolongados, fallos estructurales. Ahora, por favor, presten atención a que les voy a comentar. Sudán del Sur tiene una población de 12 millones y el 60% sufre inseguridad alimentaria severa, lo que estamos hablando de 7.200.000 personas en riesgo de hambruna. Somalia, más de 6 millones están en situación de emergencia alimentaria. 6 millones. Afganistán, con una población de 42 millones, el 50% enfrenta inseguridad alimentaria aguda, lo que quiere decir 21 millones de personas. En el Yemen, con una población de 35 millones, 40% menores de 5 años sufren desnutrición aguda, lo que quiere decir 40 millones de críos. Y finalmente, en Etiopía, que tiene una población de 20 millones de personas necesitadas de asistencia alimentaria. Y, por último, la población de Gaza, que tiene 2.3 millones de población. Miren, en total, sin contar la población de Gaza, hay 34 millones de personas solo entre África y Asia que sufren hambrunas severas. Pero aquí ni la ONU, ni las ONG, ni nadie en esta hipocresía del mundo les reparte ayuda humanitaria a estos 34 millones de personas que mueren cada día por hambrunas severas. Pero en la Franja de Gaza, donde hay 2.3 millones de personas, entran 90 y 100 camiones diarios con ayuda alimentaria y, según los medios de comunicación, hay una hambruna severa y sobre todo que mueran críos. Y todo esto, por favor, que ustedes lo sepan, es mentira. De hecho, se han traído periodistas internacionales para que vean todo lo que entran a diario en Gaza. Y a partir de hoy se está tirando desde el aire ayuda humanitaria y se ha hecho, digamos que una especie de corredor o de varios corredores para que llegue esa ayuda y que no la tome jamás. Por otro lado, les quiero comentar algo que es muy interesante y son
otras opiniones que dice un ex alto funcionario del Shin Bet, del Servicio de Seguridad de Israel, que solo de esta manera Israel podrá devolver a los secuestrados. Es un resumen del periódico Ma'ariv, es un periódico que está escrito en hebreo. Y dice que si bien las negociaciones para la liberación de los rehenes tambalean y los informes de inteligencia advierten sobre un estancamiento prolongado, Yossi Ambrosi, un ex alto funcionario del Shin Bet, del Servicio de Seguridad, critica duramente la política de Israel hacia Hamás. En una conversación con este periódico, Ambrosi describió un panorama preocupante y pidió un cambio estratégico profundo. Israel necesita declarar que ya no está dispuesta a negociar de esta manera. Según él, Hamás se está beneficiando de la duración del tiempo. Un astuto comerciante persa en el mercado me dijo una vez: ganarás un trato cuando estés dispuesto a perderlo. ¿Por qué? Por varias razones. Una es que para Hamás alargar el tiempo es bueno para él. Continúa aferrándose a su tarjeta de vida. Y mientras tanto, ¿quién sabe lo que podría ser o pasar? La presión europea, una falsa campaña de hambre, Trump que puede volverse contra Israel, la presión interna sobre el gobierno, todos y cada uno individualmente es bueno para Hamás. Ambrosi también duda de la capacidad de los mediadores para influir en Hamás. Él dice que no está seguro de que Hamás y Qatar, que negocian, tengan una capacidad de determinar algo. Y no es del todo seguro que tengan comunicación interna con Hamás con fines de consulta y toma de decisiones. Es importante preguntar, ¿hay alguien en Hamás, en Gaza, que sea capaz de tomar decisiones? ¿Qué tiene control sobre quién tiene control sobre los rehenes? ¿Sabe siquiera dónde está y cuál es su situación? Después de todo, algunos de los secuestrados no están en sus manos en absoluto. Según Ambrosi, Israel pierde oportunidades de ejercer una presión real. Siempre se ha dicho que jamás liberará a los rehenes cuando los obliguemos a liberarlos, pero no sabemos cómo hacerlo. La presión militar no se está llevando a cabo con toda su fuerza y las manos de nuestros soldados están bastante atadas. Estamos trayendo ayuda humanitaria que permite a Hamás vida, oxígeno, combustible y dinero. También advierte este señor las limitaciones y preocupaciones del gobierno no promueven la apertura de oficinas de inmigración y establecimiento de zonas humanitarias. Simplemente no sabemos cómo ganar. Según lo que dice el señor Ambrosi, la solución radica en dos pasos paralelos. Hoy, en mi opinión, Israel necesita declarar que ya no está dispuesto a negociar de esta manera y hacer dos cosas al mismo tiempo. Primero, promover vigorosamente la separación de los habitantes de Gaza de Hamás a través de las zonas humanitarias. También controlará la ayuda humanitaria para que no llegue a Hamás. Y en segundo lugar, dado que se cree que se conoce la ubicación de algunos de los secuestrados, se deben llevar a cabo negociaciones locales con titulares de los secuestrados, ofrecer dinero y vida a cambio de los secuestrados. Y mire, por último, el presidente Herzog dice que la ayuda es un imperativo moral. El presidente Herzog, el presidente de Israel, Isaac Herzog, respaldó la iniciativa de ampliar la asistencia humanitaria, declarando apoyo la serie de medidas humanitarias anunciadas por los líderes políticos y las fuerzas de la FDI, incluidas las pausas humanitarias. Se trata de una necesidad moral, operativa, diplomática y estratégica. En los últimos días se han recibido innumerables llamamientos de líderes mundiales, amigos de Israel,
periodistas y líderes judíos de todo el mundo, la respuesta práctica correcta es la acción. Esto no es una concesión, sino un componente esencial del esfuerzo bélico para asegurar el regreso de nuestros ciudadanos y secuestrados y el restablecimiento de la seguridad del pueblo de Israel. Que quede claro, la responsabilidad de la situación de los residentes de Gaza recae en la organización terrorista Hamás, que inició la brutal masacre y continúa rechazando las propuestas de alto el fuego y liberación de rehenes. Miren, esta propaganda cínica de Hamás, de decir que hay una hambruna, se tergiversan palabras, se ponen vídeos que no son vídeos que pertenecen a Gaza, se les pide a la gente que se pongan enfrente de la comida con los platos vacíos, como pidiendo o rogando por comida. Toda esta propaganda, el mundo de Occidente se lo cree. Y ponen una presión, una sobrepresión sobre el Estado de Israel para seguir alimentando a Hamás. Y esto es lo que el mundo no se da cuenta. En fin, esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Que ustedes sepan, yo les pido por favor de que este vídeo lo repartan, que se vea en otros sitios, que la gente sepa la verdad de lo que pasa en Gaza. Esta es la pura verdad. Yo no estoy aquí para hacer política. Yo estoy aquí para contarles lo que sucede, no de un lado y no del otro, para contarles exactamente lo que sucede, y esta es la pura realidad. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachiló, les hablo desde Israel. Les deseo que tengan un feliz domingo y un cordial saludo para todos. Muchas gracias, don Marcos, por esta definición tan clara de lo que está pasando en Gaza. Le paso con doña Isabel para que nos traiga esa sección tan esperada que es el mejor vino se sirve al final. Doña Isabel, adelante, por favor. Pues Salom, y muchísimas gracias, don Marcos, por esa información diaria que no solamente está aquí en nuestro canal, sino también tiene su canal propio. Muchísimas gracias por visitarle también en ese canal y darle me gusta, y compartimos, somos un equipo. Ya le hemos dicho que nos encantaría que cada uno de ustedes tuviéramos un canal. Yo, por ejemplo, lo tengo, pero no me da mucho tiempo, dado que fíjese que nos estamos pues la mayoría del tiempo ocupados en esta retaguardia espiritual de las FDI, pero mire, estamos en la misma línea: bendecir a Israel, informar por todos los sitios y tratar de transmitir todo aquello que es bueno para Israel, y tratar de derribar esa narrativa que hay continua en todas las redes. Pero mire, somos como esa gotita que va cayendo en esa roca y va erosionándola. Así va a ser nuestras palabras. Son gotitas que erosionan esa mentira, esa piedra que han formado de hacer daño a Israel. Nosotros, como esa retaguardia espiritual de las FDI, como aquellos que amamos a Israel, pues estamos erosionando, claro que sí. Mire, nos estaban escribiendo en el chat, no sé si ustedes lo han leído, esa señora que estaba diciendo que tenía un amigo, un familiar de un amigo que estaba en los túneles. Mire, y cómo les viene bien el escucharnos, el saber que estamos aquí bendiciéndoles. Mire, no podemos ponernos en sus zapatos, no podemos expresar y sentir quizá lo mismo que ellos, evidentemente que no, pero por lo menos que puedan sentir nuestro amor y nuestra compañía. Y el día a día pues lo expresa, porque estamos aquí todos los días. No solo son palabras, son hechos. Y mire, yo estaba recopilando en el caso de que todo esto que estamos hablando acerca de Macron y todo lo que está diciendo, a mí lo que me gusta casi siempre, en lo que más tiempo puedo invertir, es en poder investigar a la gente qué es lo que dice, porque claro, una cosa son las palabras, y que pueden decir palabras muy bonitas o palabras muy feas, pero hay que saber el trasfondo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es la que habla? ¿Por qué dice esas cosas? ¿Para qué las dice? Y mire, fíjese qué curioso que Francia
ya saben ustedes que Francia tuvo muchísimas colonias en África, ¿no? Pero tras la independencia formal de muchas colonias africanas, en la década, ¿se acuerdan?, de los 50 y 60, Francia ha seguido manteniendo una influencia significativa. De hecho, por ejemplo, Argelia, hay muchos argelinos en Francia, ¿no? Pero hay mucha gente de los países africanos viviendo allí en África. Pero también todavía Francia tiene una influencia muy significativa, de tal manera que tiene como 14 países en África que todavía están influenciados. ¿Por qué están influenciados? Pues mire, por su economía. Primeramente ha respaldado a líderes africanos que favorecían su interés, claro, incluso mediante intervenciones militares para mantenerlos en el poder. ¿Por qué digo eso? Porque fíjese que se está tratando de aconsejar a Israel, alguien que, fíjese lo que está todavía haciendo en África, en esas colonias que deberían de ser totalmente independientes, como él pues trata de exigir a Israel acerca de Gaza. Pero fíjese lo que dice. Dice que evidentemente se ha sabido que ha apoyado a líderes militares de esas colonias, pero fíjese que también tiene una influencia económica tremenda, porque todavía usan el franco francés, que es una moneda vinculada, evidentemente, al tesoro francés. ¿Qué es lo que hizo? Pues permitió a Francia mantener un control económico sobre varias economías de esas excolonias suyas. Pero fíjese que la limitación de la soberanía monetaria, que los bancos centrales africanos no controlan su propia política monetaria y deben alinearse con esos países, con esas colonias, que para Francia lo debe considerar así, aunque deberían de ser, como les digo, países independientes. Entonces no sé qué está hablando Macron acerca de dar consejos. Pero fíjese usted que eso significa que hay un coste económico directo, porque se estima que desde 1960 se encarecen las exportaciones africanas y favorece ¿el qué? Las importaciones francesas, que llegan con precios hasta de un 30% mayores que los del mercado internacional. Incluso les tienen obligados a que el 80% de las exportaciones de esos países sean vendidas a Francia. Por lo tanto, fíjese cómo puede ser que alguien dé un ejemplo y una exposición al mundo de libertad cuando tiene todavía a esas excolonias africanas mantenidas en esa subyugación económica. Imagínense, por eso le digo que pueden hablar mucho, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Ya hemos visto su ejemplo de vida, como vimos en la imagen grotesca del avión, ¿se acuerdan? De donde vimos exactamente cómo va su matrimonio, pero cómo va, que eso puede ser personal. Pero mire, cuando alguien se expone a algo público, tiene que ser y parecer. Y este señor Macron, fíjese qué posición tiene con respecto a sus países, porque en realidad los considerará sus países, ¿no? Pero fíjese que son 14 países africanos los que mantiene en su yugo económico. Primero tienen que venderle a Francia. Cuando la economía francesa también está puesta con bancos judíos. Pero fíjese cómo son. Son totalmente hipócritas. Y la gente, en vez de indagar y ver cómo son, se creen todo lo que ven. Pero es que detrás de ese personaje político hay una persona y también hay unos intereses políticos que mantiene, que no están tan limpios como parece. Imagínese, 14 países subyugados a la economía de Francia y quiere que Palestina sea libre. ¿No le hace a usted algunas preguntas todo esto? Imagínese. Por eso digo que
que es importante, porque fíjese que además es investigado que hasta 2019 deben depositar el 50% de las reservas de divisa en una cuenta operativa en Francia, generando, esto lo tengo apuntado porque no me acuerdo de memoria, pero dice unos 14.000 millones de euros de reservas centralizadas. ¿Por qué no se ocupa Macron de todos estos y de estos países y les da libertad? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que ocupar de Gaza? ¿Por qué tiene que todo y exclusivamente centrarse en ese Estado de Palestina? Cuando sus propias colonias todavía parece ser que no son estados soberanos, son colonias, porque si subyuga todavía de esa manera, no hay mucha libertad. Por eso le digo, qué hipocresía es el mundo. Y si indagamos y rascamos un poquito en todos estos políticos que quieren parecer, pero no son, pues veremos tanta situación que cómo es posible que el mundo los crea. Pero bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es destapar, rascar todo esto que ellos tapan y poderlo denunciar. Y alguien nos escuchará. Y esas gotas que digo que van erosionando llegarán y se romperán muchas estructuras que hoy mismo pues quieren mantenerlas. Por eso es tan importante que nosotros estemos como esa retaguardia espiritual de las FDI. Digo, mire, esto solo ha sido un poquito de lo que he podido investigar acerca de toda la política de Francia y muchísimo más, evidentemente. Pero es que no solamente de Francia, de todos los países que están en contra de Israel. Mientras que Israel, recuerden, que lo vimos hace unos programas, Israel se está superando, está creciendo económicamente de una manera exponencial. Y en medio de una guerra. Y preparando proyectos que van a durar 15 años, que no van a caducar, que se mantienen vigentes, teniendo proyección, teniendo victoria tras victoria. Y no solamente diciéndolo, sino haciéndolo, dando un ejemplo. Porque mire, nadie le ha exigido a Putin que dé comida a los ucranianos. Nadie ha exigido al señor de Corea del Norte que le dé libertad a la gente suya. Nadie se atreve a decir y a mostrar a todos esos políticos que hay en Sudamérica que hablan sandeces, a mostrarles que eso no puede ser. Pero sin embargo, a Israel le señalan. ¿Por qué? Pues porque no les llegan, porque no llegan. ¿Por qué no? Porque su vida es una vergüenza. Porque no solamente tienen que mostrar, sino hacer. Tienen que ser y parecerlo. Y Israel es lo que demuestra. Parece y es íntegro. Las fuerzas de defensa de Israel son el ejército más ético del mundo. Estamos viendo imágenes de niños que están hambrientos, como si estuvieran en Gaza. Son fotografías de mentira. Esos niños están en esos países de África, en esos países árabes. Ahí es donde están esos niños. Y el mundo los quiere poner en Gaza, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para quitar esa honra y ese honor que merece Israel. Pero las imágenes y el tiempo lo va a decir todo. Pero lo más importante es que nosotros estamos aquí como testigos de la historia. Muchísimas gracias a todos ustedes y ánimo. El ciclo de la victoria está a punto de ver concluido toda esta lucha, toda esta agonía de todos aquellos que amamos al pueblo de Israel, los que estamos junto con ellos, porque sí, nosotros sí sufrimos con ellos. El mundo solo se complica en mentir, pero la mentira lo único que hace es volverse contra ellos, porque la verdad va a ser clara, se va a ver, delante de todos se va a ver. Muchísimas gracias a todos y Am Israel Chai. Am Israel Chai. Le pongo la última noticia que está publicada relacionado con lo que ha dicho doña Isabel en pantalla. En respuesta a la reprimenda, la embajada francesa
porque se les ha dicho, oiga, ¿pero qué están diciendo ustedes los franceses? Bueno, pues la embajada francesa, en respuesta a esa reprimenda del Estado de Israel, dice que expresa su apoyo a un Estado palestino democrático y desmilitarizado. Cuando esos países, esas colonias que tiene, excolonias que tiene Francia, todavía tienen bases militares. Las están reduciendo, pero ¿sabe por qué? Porque China, porque Rusia está imponiendo también su poderío en África. Pero ¿que tiene bases militares? Claro que las tiene. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Francia? Pues, estimados amigos, muchas gracias por su atención. Nos despedimos de ustedes. Son las 8:05 en España, las 9:05 en Israel, y mañana, si el cielo lo permite, estaremos también a las 6:30 de la mañana, primera hora, a las 12 en la parte del mediodía, y por la noche tendremos 2 programas mañana. Sí. 2 programas. Después de esta programa hora habitual tendremos de todos los días, y un especial con el rabino Joseph Garmon. Sí, a eso de las 10. Ya le pondré el anuncio mañana por la mañana, porque mañana tenemos doble programación por la tarde. Así que atentos, lo vamos a poner para que todo el mundo lo sepa. Y también programa especialísimo con Joseph Garmon, el rabino, que nos va a hablar, pues nos va a poner en situación de lo que está sucediendo, lo que ha pasado, que lo que ve. Vamos a hacerle muchas preguntas. Y mire, le adelanto, si tiene usted alguna pregunta para él, ya puede ir poniéndola, tanto en el programa de hoy como en los de mañana. Los va usted poniendo las preguntas que tenga. Y así tenemos una base de diálogo con sus preocupaciones y sus conceptos, que tal vez pueda responder. Si la pregunta la han hecho muchas personas, pues decimos una para todos. No vamos a responder todas las preguntas, ¿verdad? Bueno, dicho esto, un fuerte abrazo para todos. Nos despedimos de ustedes con 2 frases antes de irnos. 2 frases. Una es que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra frase, indudablemente, es Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Sí, ya estamos de viaje. Desde el primer paso ya hemos empezado el viaje. Así que un fuerte abrazo y hasta mañana. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online. Y muy pronto, más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel. Viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.